Listo. Entonces esta es la estructura de un lipoproteína con una celebración. El fosfolípido, los triacilglicéridos o ésteres de colesterol y la apoproteína o apolipoproteína que transporta. La más frecuente es la B100. Existe la C1, 2 y 3 también. Bien, entonces este cambalache tienen suerte de que esté todo esto, porque hemos hecho las diapositivas para que los que no son médicos puedan explicarles también, que son una pueden explicarles. Bien, tenemos un transporte de líquidos exógeno y un transporte endógeno, ¿sí? Un transporte exógeno y un transporte endógeno. Y después tenemos un transporte un metabolismo reverso. Entonces son esos tres tipos de metabolismo que tienen los líquidos, ¿sí? El transporte externo, el transporte endógeno y el metabolismo reverso, ¿sí? Los alimentos tienen colesterol, tienen triglicéridos, se absorben más por el duodeno, en el intestino ya delgado, y se comporta mediante un transportador llamado transportador de Niemann-Pick, ¿sí? Este permite absorber el colesterol, que pasa tal cual es, ¿sí? En el citoplasma se reconstituye, los triglicéridos se convierten en un glicerol y tres ácidos, ¿sí? Y en el citoplasma para poder llegar a la célula. Y en el citoplasma de la célula se vuelve a convertir en triglicérido. Se juntan los tres ésteres y el glicerol. Todos estos van a llegar a los tejidos linfáticos. Una vez que se forman los kilometrones, que se van a formar en base al colesterol dietético, son transportados por una apoproteína hepática llamada apoproteína 49. Y la B49 es un 49% de la apoproteína 100. ¿Sí? Van a ver en algunas otras revisiones donde es 48. Da lo mismo. 49 o 48. Es cuestión de semana. Una vez que el kilometrón entra a la linfa, entrará a la sangre por el conducto torácico, ¿sí? Los kilometrones van a ser la forma en la cual los lípidos dietéticos van a la sangre y se transportan, ¿sí? Hasta ahí más o menos claro, ¿ya? Luego actúa esta enzima que es la lipoproteína lipasa. Esta enzima lipoproteína lipasa va a hacer que el colesterol se acumule en el músculo, que luego va a servir como energía el músculo, y también va a hacer que el colesterol se acumule en el adipocito, en las células grasas. Entonces van al músculo y al adipocito, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la lipoproteína lipasa? Quita los triglicéridos y el kilometrón, reduce un poco el kilometrón, ¿ya? Esta lipoproteína lipasa además es estimulada por la insulina, ¿sí? La lipoproteína lipasa es estimulada por la insulina. Por eso cuando hay deficiencia de insulina, ¿sí? Hay triglicéridos en sangre, porque estos no van a metabolizarse ni entrar al músculo. Hay hipertrigliceridemia, ¿sí? La hipertrigliceridemia severa se va a tratar con infusión de insulina, ¿sí? La severa. Después vamos a ver la severa es la que te produce pancreatitis, la que es más de 800, ¿sí? Después vamos a tener otros tratamientos para la hipertrigliceridemia que no sea severa, ¿ya? La severa puede producir pancreatitis. Bien, entonces vemos que se almacenan en el músculo para ser quemados como energía en el tejido adiposo, ¿ya?
Por eso el kilomicrón se queda solo con colesterol y ya no se llama kilomicrón, sino se llama kilomicrón remanente. Entonces, para hacer un resumen de esto, se absorben las células en el duodeno, en el intestino delgado, más en el duodeno, ¿sí? Las células no. El colesterol y los triglicéridos mediante un transportador que se llama transportador de Niemann-Pick. Una vez que se meten dentro de la célula, vuelven a convertirse en triglicéridos. Este transportador hace que sea el colesterol exactamente como colesterol, pero los triglicéridos entran con un glicerol y 3 esteros de glicerol. ¿Sí? El kilomicrón, ahí se forma el kilomicrón. El kilomicrón se va al conducto torácico, el conducto torácico pasa a la sangre y en la sangre va a pasar por el músculo y va a pasar por el adipocito. La lipoproteína lipasa hace de que se meta los triglicéridos al músculo para luego ser convertidos en energía, usados en energía y en el tejido adiposo. Y ahí queda una cosa que se llama kilomicrón remanente. ¿Sí? Hasta ahí está todo ok. Una vez que queda el kilomicrón remanente, va a llegar al hepatocito por un receptor LDL que reconoce cualquier proteína o apoproteína que tenga cualquier apoproteína. Al entrar al hepatocito descarga el colesterol. Entonces, el kilomicrón remanente va a pasear y va a ir hacia el hepatocito. ¿Sí? En el hepatocito se va mediante alguna apoproteína B, generalmente la ApoC100, la B100, ¿sí? Se va a descargar el colesterol acá. ¿Ya? Después, en el transporte de lípidos endógenos, este colesterol que se ha descargado, vamos a ver cómo se convierte en LDL. ¿Sí? Pues hasta ahí el transporte externo de lípidos está claro. Ahora vamos al transporte interno de lípidos. ¿Sí? Se llama así porque se transportan los lípidos creados en el hígado. Vieron que en el hígado se pueden ensamblar partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que se parecen a los kilomicrones, ¿sí? Porque también tienen triglicéridos, colesterol y apoproteína B100, solo que en menor cuantía. ¿Sí? Y el hígado fabrica y libera lipoproteínas de muy baja densidad a la sangre. ¿Sí? Al pasar al músculo esquelético o al tejido adiposo, ¿sí? Pasa lo mismo que con los kilomicrones. La lipoproteína actúa y va a meter los triglicéridos al músculo y al tejido adiposo. ¿Sí? Una vez que esta proteína de baja densidad pasa por estos dos sitios, que es el músculo y el tejido adiposo, ¿sí? Lo que sucede es que se hace más pequeño y se convierte en una IDL, que es el remanente de la VDL, ¿sí? De la VDL. ¿Está bien hasta ahí? En la parte del transporte interno de lípidos, ¿sí? El transporte de lípidos endógenos. Luego, ¿sí? Se van a fabricar receptores para las LDL. ¿Ya? De estas lipoproteínas, la mitad regresa al hígado y la mitad libera a través de los receptores LDL, que ya hemos visto, y de la proteína B100, llegan a estos receptores e ingresan en el hepatocito. La otra mitad se convierte en LDL, que ese es el colesterol malo, y cumple con un papel fisiológico, que son las encargadas de dar colesterol a todos los tejidos para que formen una membrana
citoplasmática para que formen capas lipídicas y capas lipídicas, ¿sí? Y lo que sobra de esto va a regresar al hígado. Entonces, el hígado transforma en LDL, ¿sí? La LDL se va a ir a los tejidos para formar la capa lipídica o al cerebro para las células que tengan necesidad de lípidos, que son muchas, en el cerebro, ¿sí? Entonces sirve para eso. Una vez que deja todo eso, queda un sobrante. Y ese sobrante se puede ir al hígado, pero también se va a acumular en las paredes de los vasos. Al acumularse en las paredes de los vasos, va a empezar a formarse la placa teromatosa, ¿sí? Y esta placa teromatosa llega a un punto en que se hace inestable, se rompe esa placa teromatosa. ¿Y qué sucede? Se forma el coágulo, del cual ya hemos hablado en prácticas, en teoría. Se forma un coágulo y tapa la luz de la arteria y se produce un isquemia y un infarto, que puede ser un infarto cerebral, una trombosis mesentérica, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Infartos pulmonares también se dan. ¿Ya? Hay muchas células, este es el transporte reverso que va mediado por el HDL, ¿sí? Hay muchas células que mueren y estas tienen membranas de colesterol, ¿sí? Entonces, las HDL son un basurero que van a recoger el colesterol de desecho de las células, ¿sí? El colesterol de desecho, activado por el PPAR, alfa, beta y gamma, que es el proliferador del peroxisol. En el alfa actúa sobre un transportador de membrana que es APCA1. Ese es un transportador específico de colesterol. Entonces, el HDL va pasando por todo el organismo y va recogiendo. Por eso, mientras menos HDL tengamos, hay menos basurero y más posibilidad de que aumente el colesterol y se produzcan placas ateromatosis, ¿sí? En los varones es más de 40 más, en las mujeres de 50 más. Lo ideal es que tengan 50 y 60 respectivamente. Hay algunos que llegan hasta 70, está genial, pero lo ideal es eso. Lo mínimo es más de 40 en varones y más de 50 en mujeres. Entonces acá tenemos la vía endógena e exógena, que se absorbe en el intestino, en los líquidos alimentarios, en el duodeno, ¿sí? Van con la ApoC y ApoE y forman el kilomicrón. En el ApoB acá es 48, no es 49 o 48. ¿Ya? Este kilomicrón va a los capilares y pasan por el músculo mediante la lipoproteína lipasa, y mediante la lipoproteína lipasa también van a las células adiposas, ¿ya? Después de eso queda el remanente de kilomicrón que va y se ensambla en el receptor y queda en el hígado. En el hígado se producen las LDL y las LDL que están en esta vía también se recaptan en el hígado. Esto es mediado por la ApoB100, ¿sí? Lo mismo pasa con las VLDL, que ya habíamos dicho que mediante la lipoproteína lipasa entra al músculo del adipocito y se convierte en un remanente de VLDL que se llama IDL, que es proteína de densidad intermedia, ¿sí? Entonces, todo lo que se ha explicado fácil acá. Lo más importante es saber sobre la lipoproteína lipasa, la ApoB100 y las cosas que hacen que funcione este mecanismo. La mitad del colesterol que tiene el HDL se lo da al hepatocito, gracias a la enzima hepática, una que se llama lipasa hepática, ¿sí? La lipasa hepática, ¿ya? El resto del colesterol va directamente a LDL, IDL y LDL, porque estas son lipoproteínas transparentes.
intercambian colesterol por triglicéridos. Entonces, la HDL da colesterol a estas tres y estas le dan triglicéridos. ¿Sí? A esto se llama proteína transportadora de ésteres de colesterol. El HDL ahora tiene colesterol y triglicéridos, pero a medida que pierde el colesterol se hace más pequeño hasta que pasa por el glomérulo y se filtra. Entonces, a medida que va pasando, va botando un poco de colesterol de forma renal. ¿Sí? Por eso es conveniente tener la HDL más de 40 mg y más de 50 mg. Si no, no hay este efecto de basurero que tiene la HDL y estaríamos rellenos sin metabolismo de colesterol. Bien, en la parte hepática, sí hay un punto importante. Existe una enzima que se llama hidroximetilglutaricoenzima A reductasa. ¿Sí? Esta reduce a la coenzima A y la convierte en ácido mevalónico. ¿Sí? Y este ácido mevalónico se convierte en colesterol en el hígado. Y este va a convertirse en DDL colesterol o LDL colesterol, justo el que no queremos. ¿Sí? Entonces, al inhibir la hidroximetilglutaricoenzima A reductasa, se inhibe la formación del ácido mevalónico y por ende se inhibe la producción de colesterol dentro de la célula. ¿Sí? Esa es la función de hidroximetilglutaricoenzima A reductasa. Porque las drogas más importantes para el uso de las dislipidemias son los inhibidores de hidroximetilglutaricoenzima A reductasa, que son las estatinas. ¿Sí? Son las estatinas. No son las únicas, pero son las más importantes. Porque las estatinas pueden reducir el colesterol total, pueden reducir el LDL colesterol y pueden aumentar el HDL colesterol. ¿Sí? Entonces, el efecto benéfico es más o menos importante. Con los triglicéridos tenemos un poquito de bajo en las estatinas, ¿sí? Pero no es tan importante. Tenemos otras drogas que nos sirven para tratar la hipertrigliceridosis. Como les digo, una parte importante es la hipertrigliceridosa, porque en hipertrigliceridosis severas lo que es selección es la reducción de insulina. ¿Sí? Porque la insulina actúa sobre la lipoproteína. Bien. Bien, ¿cuáles son las cifras? Lo ideal es tener menos de 200 de colesterol total. Las HDL en el varón deben ser más de 40 y en el mujer más de 50. Las LDL van a depender de los factores de riesgo coronario. Si no hay factores de riesgo coronario, 120 es el tope. Si tienen factores de riesgo, pero nunca le dio un infarto, 100. Y si le dio un infarto, 70. Eso es en las guías de manejo de los vinos. Las europeas difieren un poco, no son tan agresivas. Le hacen 160, ¿sí? 100 y 90. Porque llegar a 70 es bien difícil, sobre todo en una persona que tiene factores de riesgo como obesidad, fumador, hipertenso, que tienen una dieta inadecuada a la mayoría de ellos. Por eso llegan a hacer eso, ¿no? Obesos, fumadores, hipertensos. Entonces, tienen límites más altos. Y estos límites más altos no han repercutido en la mortalidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber que cuando uno se maneja a través de guías de tratamiento lo más adecuado, tienen que saber que también hay algunas cosas que están presionadas por los farmacéuticos, ¿no? En este caso, los vinos
tienen muchas veces conflictos de niveles con las farmacéuticas y ponen niveles casi inalcanzables. Se cree que es casi inalcanzable. ¿No? Entonces, yo les miro a cada uno de ustedes y les apuesto que el 90% tienen más de 70. ¿Sí? Entonces no se puede poner algo que no es normal como algo que sea ingenio. Los triglicéridos normales menos de 160, la moderada es hasta 400 y la severa más de 400. En realidad el riesgo para pancreatitis aguda es de 2000. Puede aumentar el riesgo de los 800, pero el riesgo más importante es de 2000. Y desde 2000 tienen que sí o sí dar un tratamiento agresivo, ¿sí? Con la consumo de insulina y con otras drogas. Bien, ¿qué son las dislipidemias? Como dijo su compañero, son enfermedades donde los lípidos están elevados. ¿Sí? Pueden elevarse el colesterol, triglicéridos o ambos. Pueden ser de causa primaria o secundaria. Están en las genéticas que van del 1 al 5. ¿Sí? Las dislipidemias genéticas van del tipo 1 al tipo 5. Ustedes lo van a leer en el libro. ¿Sí? Y tenemos las secundarias, que son debido a que estas enfermedades provocan: diabetes, hipotiroidismo, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, hipertensión, paciente que usa beta bloqueantes. Habíamos visto en las prácticas que el beta bloqueante tiene interferencia con el metabolismo de los triglicéridos, ¿sí? Y con el metabolismo del azúcar. Bien, hasta acá alguna pregunta, porque es medio, en realidad es fácil, solo se tiene que aprender las 10. Pero la vía es fácil: la endógena, el exógeno y la vía reversa. La exógena, en el intestino delgado, se absorbe en unos transportadores de un MAPIC, ¿sí? Se convierte en un glicerol, que es el colesterol. Una vez que entra el colesterol normal solo, los triglicéridos se convierten, y una vez que entran dentro del citoplasma se vuelven a convertir en triglicéridos, y ahí pasan al torrente sanguíneo a través del conducto torácico. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante porque tenemos ciclos de expresión de ciertas drogas. Hoy día vamos a estudiar estatinas y fibratos. Los inhibidores del hidroximetilbutadieno por enzima A reductasa. ¿Qué hacía la hidroximetilbutadieno por enzima A reductasa? Actúa sobre la acetilcolina, ¿sí? Y se produce ácido metabólico, y de ahí se produce colesterol, y este se elimina como VLDL o LDL colesterol. ¿Sí? Entonces, al inhibir esto, evitamos que se produzca más LDL o VLL colesterol. Tenemos varias. Tenemos la simvastatina, la lovastatina, la rosuvastatina y atorvastatina. Las estudiadas con mayor detalle es la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Sí? La atorvastatina la usamos, las dos en realidad, las usamos de elección en pacientes que han tenido un infarto para estabilizar la placa. Lo que hacen es estabilizar la placa y evitar que esta placa se rompa. Por eso hay que darla desde el inicio de un infarto. El paciente viene con dolor precordial y se da desde el inicio. En pacientes coronarios que no han tenido infarto también se da para estabilizar esa placa y que no se rompa. ¿Sí?
por eso se llaman estatinas. ¿Sí? Las acciones farmacológicas van a ser sobre los lípidos, reducción de la concentración de LDL, baja el colesterol de 25-45% de energía, o sea, es importante su actuación en LDL y en colesterol total. ¿Sí? Y los triglicéridos los puede bajar en menor cantidad, ¿sí? En 2 y 15%. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el paciente tenía 300 de triglicéridos, de colesterol, perdón, puede bajar a 300, a 180, a 120. ¿Sí? Si lo unas con una dieta sana, cambios en los hábitos, va a mejorar. Puede reducir a los triglicéridos, bajamos entre 10 y 30%. La que más baja de triglicéridos es la rosuvastatina. La rosuvastatina baja más o menos 10%. ¿Sí? Y puede elevar también el HDL de un 10% aproximadamente. Que no es poco, ¿no? Son 5 o 6 puntos de tiempo. Entonces, estas estatinas nos sirven para tratar todo lo que se llama, pero no son específicas realmente para triglicéridos ni para elevar el HDL del colesterol. Sí ayudan, pero no son específicas. Tenemos otras que son específicas. El mecanismo de acción convierte la acetilcolina, la acetilcoenzima A, dije acetilcolina hace un rato, pero la acetilcoenzima A, quise decir, ¿sí? Va a actuar la hidroximetilbutadiencoenzima A, la reductasa, en la lanosterol, esto en ácido mevalónico y esto en colesterol. ¿Sí? Entonces inhibe de que se produzca el lanosterol, que es el determinante del ácido mevalónico y el determinante del colesterol. ¿Sí? Porque este colesterol se va a liberar como LDL de colesterol, que valora. Los primeros días del tratamiento lo que baja es la síntesis de colesterol. Luego de un tiempito se produce más colesterol por aumento de la producción de enzima. Se produce más hidroximetilbutadiencoenzima A como un transporte, como un arco reflejo. ¿Sí? Van a aumentar los receptores de LDL en el hígado, además. Mayor captación de LDL y mayor reducción. ¿Sí? Si bien actúa más aumentando la producción de hidroximetilbutadiencoenzima A, ¿sí? Va a haber más receptores de LDL que van a ser captados por el hígado. Dentro del hepatocito se inhibe la enzima y no hay aumento de la producción. Se inhibe la enzima del hidroximetilbutadiencoenzima A. Entonces, ¿qué efectos tiene el inhibirla? Es que hay menos producción de ácido mevalónico y colesterol y hay más captación de LDL. ¿Sí? Entonces hay más captación de sangre, por ende el LDL va a bajar. La acción hipolipemiante no es duradera, solo dura mientras uno toma la medicación. ¿Sí? Solo mientras uno tome la medicación. Si dejan de tomar la medicación, vuelve a subir todo, a menos de que hayan tenido una dieta adecuada. ¿Sí? Una dieta adecuada, por ejemplo, es la dieta mediterránea en este tipo de pacientes, para tratar las dislipidemias. Al tratar las dislipidemias, reducimos el riesgo cardíaco. ¿Sí? Y al reducir el riesgo cardíaco, tenemos menos infartos. Tiene acciones pleiotrópicas. ¿Sí? Porque las estatinas bajan la frecuencia. ¿Por qué las estatinas bajan la frecuencia de IMA? Es por un efecto pleiotrópico. ¿Sí? Son antiinflamatorios. Son antiinflamatorios potentes, las estatinas. ¿Ya?
Las acciones protectoras son las pleiotrópicas, efecto antiinflamatorio en el subendotelio, reduce la formación de placas ateroscleróticas y la placa eritematosa que ya existe la estabiliza. ¿Sí? Estas son las acciones protectoras, las pleiotrópicas. ¿Qué es pleiotropismo? Busquen en sus celos. Condición el cual un gen tiene efectos múltiples en la vida de un organismo. Pleiotrópicos tienen otros efectos. Son eficaces únicamente por vía oral, no hay neuronosos, tienen un metabolismo hepático, ¿sí? Duración de los efectos 24 horas, excepto la testosterona que tiene un poco menos y la podemos dar cada 12 horas. Una vez que alcanza un nivel básico, entonces se puede dar cada 24 horas. Bien, generalmente se administran por la noche, es porque el metabolismo del colesterol es mayor durante la noche asociado a un poco de ayuno. ¿Sí? Asociado al ayuno hay más metabolismo. Como nosotros de noche tenemos, la gente normal, nosotros no, tenemos más o menos entre 8 y 10 horas de sueño, ¿sí? Los normales. Nosotros se da en la noche, por eso. ¿Ya? ¿Quién duerme más de 8 horas en la noche? Así de temprano. Todos los días. Los días de la semana que te planteas. Yo cuando estudiaba yo tengo un insomnio. No sabía a qué hora iba a dormir, estaba mirando el tele, leyendo, no sabía qué hacer. Jugaba con los perritos, a las 2 de la mañana sacar el perro que se escapa. No sabía qué hacer. Ganas se llama. O de posición. Pero ustedes ven la Real Academia y eso. Bien, ¿qué efectos adversos tenemos? Gastritis, cefalea, puede haber hepatotoxicidad y rhabdomiolisis, que es el principal efecto adverso que tiene. ¿Sí? Daña el músculo estriado, rhabdomiolisis. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes, como seguimiento, hay que pedirle DHL, CPK, TGO y TGP. Una vez que ya estamos 2 o 3 meses con la medicina y no se han producido los efectos adversos, entonces estos exámenes los podemos hacer cada 3, cada 6 meses después. Pero inicialmente tiene que ser una vez al mes. CPK total, DHL, TGO y TGP. Porque producen hepatotoxicidad, TGO y TGP, y daño muscular. DHL y CPK total. Yo he visto solo una vez, rhabdomiolisis por
por la prestatina casi se nos muere recién. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Hepatotoxicidad decimos cuando el valor de la TGO y la TGP están más de 3 veces el nivel basal. ¿Ya? Y en el daño muscular es porque hay mialgias, mioglobinuria también, CPK cada 2 o 3 meses, inicialmente cada mes hasta los 3 meses, de ahí es cada 2 o 3 meses. ¿Ya? Esta necrosis muscular puede ir con mioglobinuria. ¿Sí? Entonces ese paciente tiene que tomar bastante líquido para no ser falla renal, porque la mioglobina son partículas, son moléculas grandes y tapan el pulmón, tapan el filtro del pulmón. Entonces hay que dar bastante líquido para que estas se mezclen con el agua y se puedan ir usando poco a poco. ¿Sí? Hacen una orina de color medio, del color de las carteras, medio marroncito. ¿Ya? Bien, las indicaciones se dan en dislipidemias, sobre todo en la hipercolesterolemia, ¿sí? Es casi la droga de elección para casi todas las dislipidemias. Bien, y acá vamos a terminar. La siguiente clase vamos a hacer fibratos, ¿sí? Omega 3, todo lo que falta, ácido nicotínico, ¿ya? Que son pocas, pero vamos a hacerlas y vamos a poner un par de casos clínicos para ver cómo responden, para poder aumentarles un poquito la nota, los que respondan bien, no solo el que responda, el que responda bien. ¿Ya? Entonces yo voy a poner 2 o 3 casitos que vamos a repasar en clase. ¿Ya? ¿Ven? El jueves. Pero me tardaré unos 30 minutos en hacer lo que falte y